Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Aries. Esta tirada es general y aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ver un poco más sobre el tema del amor o el dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vamos a ver cómo se va a sentir a lo largo de esta semana, Aries. Veo que Aries va a sentir una cierta rivalidad o una presión o tensión por parte de otras personas, ¿vale? Es como que externamente su círculo no está del todo de acuerdo con las cosas que hace. Y entonces Aries siente un poco como si tuviera que nadar contracorriente, ¿vale? Pero aquí me recomiendan las cartas que tiene que haber una participación, una colaboración con ciertas personas, ¿vale? No tienen por qué ser las mismas de las que Aries está recibiendo críticas, pero se aconseja una ayuda porque va a potenciar a Aries a desarrollar o seguir hacia adelante lo que tenga en mente, ¿vale? Sí que es verdad que Aries va a seguir sintiendo como que lleva una sobrecarga, ¿vale? Le cuesta muchísimo trabajo continuar. Pero también veo que esto puede llevar a Aries a una actitud de encerrarse en sí mismo o en sí misma porque no sabe lo que hacer, ¿vale? Con tanta tensión, tanto estrés, no sabe por dónde tirar, no sabe cómo hacer las cosas de otra manera. Y aunque dentro de Aries se siente como un impulso o una emoción por construir un nuevo futuro o comenzar cosas nuevas, Aries está en duda, ¿vale? Hay cosas que todavía no tiene del todo claras, pero sí o sí van a venir cambios muy rápidos. Yo veo aquí a muchos que todo lo que estoy hablando es con respecto a temas laborales, ¿vale? Pero no para todos será así, obviamente. Exactamente, era lo que venía contando. Como Aries no tiene suficiente claridad, aunque vengan estos cambios repentinos y rápidos, como digo, no va a ser suficiente porque requieren de una participación de Aries en el sentido de que Aries se tiene que parar un poco y pensar de un modo más frío, ¿vale? Sin dejarse llevar por tanto nerviosismo o tanta turbulencia energética, ¿vale? Porque veo como que Aries está percibiendo como un tipo de caos. Se ha caído una carta. Vale, veo que Aries va a salir de esta pequeña fase, por decirlo así, y va a ir triunfando, ¿vale? Se va a ver un camino muchísimo más estable, por así decirlo, va a tener recompensas, va a avanzar, pero como digo, lo que se recomienda es que Aries se plantee de un modo mental, de un modo más frío, sin dejarse llevar por esas emociones que ahora mismo siente porque son un poco caóticas, que piense bien claro qué pasos va a dar, armar como un plan, ¿no? Algo más estable, algo más seguro. Efectivamente, son las emociones, como venía diciendo. Un momento, se ha caído una carta. Vale, veo a Aries con ciertas dificultades, ¿vale? Es como que tiene a lo largo de la semana altos y bajos. En ella o en él vive, por así decirlo, esa ilusión o ese impulso
de querer salir de donde está e ir hacia un nuevo camino, pero este impulso es demasiado pequeño porque en Aries predominan estas sensaciones que digo de inseguridad, de no claridad, de no saber qué hacer. Entonces Aries se siente impotente en muchos momentos. Vale, veo que un poco la solución es enfocarse en esa pequeña chispa de ilusión sin prestar atención a esas inseguridades, ¿vale, Aries? Expándete, intenta crecer en esa emoción que te hace más liviano el proceso, que te entusiasma por ideas nuevas, por un comienzo nuevo. Y intenta compartir esa ilusión con los demás, ¿vale? Con personas benevolentes. ¿Por qué digo esto? Porque, como te dije al principio de la tirada, hay personas como que no están del todo de acuerdo. Y si encuentras una oposición a tus sueños, por así decirlo, no es necesario que compartas más esos momentos con ese tipo de personas, ¿vale? Cada uno tiene relaciones para una cosa o para otra. Hay que saber elegir con qué persona compartes el qué. Vamos a ver. Efectivamente, como digo, va a haber un avance y una cierta estabilidad en esto, por lo que se pretende luchar o seguir hacia adelante, o lo que se pretende conseguir, ¿vale? Veo, como digo, ciertos momentos de entusiasmo, de liberación. A lo largo del tiempo, cada vez se va a ir potenciando más estas emociones positivas, ¿vale? Incluso va a haber celebración. Pero, como digo, hay que saber bien elegir con qué personas compartir el qué. ¿Por qué? Porque vuelvo a ver lo mismo que al principio de la tirada. Se comparte o se habla de algo que ciertas personas alrededor de Aries crean resistencia, ¿vale? Pero Aries está un poco cansado, un poco cansada a finales de semana, o puede que incluso un poco más adelante, de estas tonterías, de estos encontronazos que se encuentra con la gente. Entonces empieza a dejar un poco de lado esos temas y mirar hacia adelante, envalentonarse más, ¿vale? Voy a sacar para ti los retos de la semana, pero como te digo, Aries, te veo en altos y bajos y como que no sales de ahí. Es decir, se avanza poquito a poco, como digo, ¿vale? Hay mejoría, pero como que se vuelve a recaer una y otra vez en esos momentos de baja energía, de baja densidad. Vamos a ver ahora qué es lo que sale en tus retos de la semana y así podrás descubrir qué lecciones de vida están presentes para adquirir estos conocimientos y que no se vuelvan a repetir ciertas situaciones, ¿vale? Si quieres poner tu granito de arena, puedes seguirme en mi canal de YouTube, porque pretendo quiero llegar a los 1000 suscriptores para poder hacer lives con vosotros. Vale. Los retos de la semana por ahora son que tiene que haber una transformación de tus emociones, ¿vale? Dentro de ti tienes que deshacerte de ciertas cosas. Yo siento que es cómo acoges lo que sucede ante ti, ¿vale? Es como que vives ciertas situaciones y tú te las tomas de una manera. No quiero decir que te las tomes literal o muy a pecho, porque no es así, pero te lo tomas de una manera que te quita poder, ¿vale? Entonces tienes que prestar mucha atención
en cómo enfocas o cómo permites que algo que suceda ante ti te influya, ¿vale? Porque tiene que haber una transformación en las emociones. Tienes que disfrutar más y sobre todo valorar tus logros. Tienes que apreciarte más, nutrir más el amor propio en ti. Porque de esa manera vas a coger más fuerza y más confianza para afrontar situaciones que a simple vista pueden desmoralizarte, ¿vale? El mundo está a tus pies, pero solo puedes encontrar, es que se me repiten los mensajes, solo se puede encontrar ese balance teniendo una gestión de tus propias emociones. Tienes que trabajar en ti para que esto bueno que cultivas dentro de ti se expanda a tu alrededor y se vaya creando como tu nueva realidad, ¿vale? Yo siento mucho para ti, Aries, ya te lo he dicho antes, lo que pasa que de una forma muy suave, pero yo siento que tienes que encontrar a otro tipo de personas que te rodeen, ¿vale? Personas, como decía antes, más benevolentes, personas que estén más en tu sintonía, pero no solo de que tengas puntos en común o hobbies, no, sino que de una manera espiritual o los propios valores o los propios principios de esa persona vayan más de acuerdo contigo, ¿vale? Siento que tienes que buscar a personas de verdad que tengan consideración por ti. Tengo la sensación como de que las personas que hay ahora mismo a tu alrededor son frías contigo. Efectivamente, tiene que haber un liderazgo de las emociones, ¿vale? Tú tienes que dirigir tus propias emociones, tus estados de ánimo, porque puedes, Aries, puedes. No es que sientas porque las cosas son así y ya está, no. Tú tienes siempre el poder de decisión de qué hacer con lo que estás viviendo en el presente. Vale. Siento que de alguna manera tú no tienes mucha confianza en que vengan o cosas nuevas para ti o que la vida te haga justicia, ¿vale? Pero hay que celebrar mucho y encontrar a esas personas nuevas, como te digo. Esos son tus retos de la semana, ¿vale? Voy a sacar un par de cartas más para ti, se me vuelven a repetir los mensajes. Como te decía, tienes que crear una estructura, ¿vale? Te tienes que parar, calmar esas emociones y pensar bien, con mente fría, cómo vas a elaborar un plan para poder llegar a donde tú quieres. Tienes que describir los pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi día a día? Esto, lo otro, lo que sea, lo escribes detalladamente. Tienes que tenerlo claro, no solo pensarlo superficialmente. Ah, vale, para llegar a esto tengo que hacer 3 cosas. No. ¿Qué 3 cosas son? ¿Cómo las tienes que hacer? ¿Cuánto te va a llevar? Eso. Es que se me repiten las mismas cartas, ¿vale? A través de los momentos compartidos con personas de benevolencia, ¿vale? Esto se va a potenciar dentro de ti, entonces te va a alejar de una energía densa, porque como te decía antes, corres el riesgo de encerrarte en ti mismo y oponerte a abrirte.
y estás creando resistencia así para atraer exactamente lo que quieres. Entonces, compartiendo esos momentos con ese tipo de personas, te vas a alejar porque te estás nutriendo de una energía más benevolente, ¿vale? Efectivamente, compartir con las personas, disfrutar de los momentos con ellas, nutrirte, ¿no? Desarrollarte en emociones más positivas. Tienes que buscar apoyo, ¿vale? Voy a sacar para ti, Aries, una energía de poder que si la integras y la practicas dentro de ti, te será de muchísima ayuda a lo largo de esta semana. Si quieres ver mucho más contenido acerca de esta temática de desarrollo personal y espiritual, tarot, astrología, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vale. Ahora mismo estás viviendo algo que crees que es tu realidad. Obviamente lo estás viviendo, es algo presente, es algo real, ¿vale? Pero simplemente lo que ves es una ilusión, porque es una opción, una posibilidad que está ocurriendo ahora, pero no quiere decir que no haya otras para hacer realidad, ¿vale? Y ahí es donde te tienes que enfocar, en tu poder de decisión y de creación de lo que tú misma o lo que tú mismo quieres, anhelas para ti. Eres capaz de crearlo, ¿vale? Pero tienes que desvincularte de lo que ahora mismo crees que es real. No es real todas esas sensaciones que te provocan tus interpretaciones. Hay millones de formas de interpretar algo, ¿vale? Simplemente desvincúlate de todo eso que no te trae bienestar y transfórmalo, cámbialo de forma, encuentra la forma. Ese ha sido el mensaje para ti, Aries, espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu energía viendo este vídeo, Aries. Nos vemos la próxima semana.